Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos habla de las relaciones que existen en el triángulo rectángulo, específicamente entre sus lados. ¿Qué nos va a decir el teorema de Pitágoras? Que si tenemos un triángulo rectángulo cualquiera, ¿qué es un triángulo rectángulo? Recuerden, es un triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Es un triángulo según la clasificación de sus ángulos rectángulo. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. A los dos lados que nacen del ángulo recto les llamaremos catetos, que les pondremos A y B. Y al lado que está opuesto al ángulo recto le llamaremos hipotenusa, que será C. ¿Ya? Entonces, A y B son catetos. Y C se llama hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado será igual siempre a la hipotenusa al cuadrado. Consideraciones. Siempre cada uno de los catetos será menor a la hipotenusa. Por lo tanto, siempre la hipotenusa será el lado más grande del triángulo rectángulo. Veremos esto a través de algunos ejemplos. En cada uno de los siguientes triángulos nosotros debemos buscar el valor del lado restante. Entonces, en el primer triángulo tenemos que los catetos valen 6 y la hipotenusa vale x. Aplicamos Pitágoras, diríamos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a x cuadrado, aludiendo a la suma de los catetos es igual, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, y eso es igual a x al cuadrado. 36 más 64 nos va a dar 100, y eso será igual a x al cuadrado. Aplicaremos raíz, pero solamente buscamos la raíz positiva, pues estamos hablando de un lado de un triángulo, y el lado de un triángulo obviamente es positivo, no va a ser negativo, porque estamos hablando de medidas. Por lo tanto, x será solamente la raíz cuadrada positiva de 100, que eso va a ser 10. Si está en centímetros, trabajamos en centímetros. Si está en metros, trabajamos en metros. Entonces depende de la unidad. Pongámosle que esta unidad sería en metros, por lo tanto valdría 10 metros. Pero solo depende de la unidad en la que estemos trabajando. Supongamos que estamos trabajando en centímetros. Le pondremos centímetros. Entonces, de nuevo, identificamos los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los lados que nacen del ángulo recto, o sea, 5 y 12. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería y al cuadrado. 5 al cuadrado va a ser 25. 12 al cuadrado va a ser 144. Y cuadrado. Si sumamos esos dos, nos dará 169. Y es y cuadrado. Por lo tanto, y será la raíz cuadrada de 169, que eso es 13. Y como estamos trabajando en centímetros en este caso, le ponemos 13 centímetros. Todo depende de la unidad en la que estemos trabajando. Entonces, en este triángulo identificamos los catetos. Los catetos serían 4 y x, pues son los lados que nacen del ángulo recto. Y la hipotenusa sería el lado que se opone al ángulo recto, que sería 6. Tendremos x cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. X cuadrado más 16 es igual a 6 al cuadrado, que sería 36. El 16 está sumando, pasa restando. 36 menos 16 serían 20. Por lo tanto, x sería la raíz cuadrada de 20, que la podemos simplificar, ¿verdad? Como la raíz cuadrada de 4 por 5. La raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto serían 2 raíz de 5 simplificado. Seguimos. Dice P, 8 y 10. Los catetos serían P y 8, pues son los lados que nacen del ángulo recto.
Y la hipotenusa sería 10, que es el lado que se opone al ángulo recto. Nos quedaría 8 al cuadrado más p al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, más p cuadrado es igual a 100. Por lo tanto, el 64 está sumando, pasa restando. Nos va a quedar 100 menos 64 es igual a p cuadrado. P cuadrado va a ser 36. Por lo tanto, P va a ser la raíz positiva de 36. Pues recuerden que estamos hablando de lados. Y esto sería 6. En el primer ejercicio estábamos trabajando con centímetros. Por lo tanto, sería 2 raíz de 5 centímetros. Y acá estamos trabajando con metros. Por lo tanto, sería 6 metros. Ternas pitagóricas. Las ternas pitagóricas nos van a facilitar el cálculo de algunos triángulos rectángulos en los cuales las podamos identificar. Bueno, las ternas pitagóricas son tríos numéricos que cumplen el teorema de Pitágoras y sus múltiplos también. Los primeros dos son los catetos y el último siempre será la hipotenusa. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo que tiene catetos 3 y 4, sabemos que su hipotenusa será 5, o sus múltiplos. Entonces, ¿a qué me refiero con los múltiplos? Por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, sería 6, 8 y 10. Por lo tanto, si identificamos un triángulo rectángulo que tiene un cateto 6 y la hipotenusa 10, automáticamente sabremos que el otro cateto será 8. O, pongamos, multiplicamos eso por 10. 50, 120 y 130. Si sabemos que un triángulo rectángulo tiene un cateto 120 y la hipotenusa 130, el otro cateto sabremos que será 50. Por lo tanto, estas ternas pitagóricas nos van a ayudar a resolver más rápido un problema donde aparezca un triángulo rectángulo y podemos identificar una de ellas o un múltiplo. O sea, puedo multiplicar esto por cualquier número natural. ¿Ya? Como teníamos las ternas pitagóricas, también tenemos otro elemento que son los triángulos especiales, que yo me enfocaré en dos específicamente. El primero es el medio equilátero. ¿Qué significa esto? Que si tengo un triángulo que tiene 60 grados y 30 grados, será un triángulo equilátero que fue partido por la mitad. Pues aquí tenía 60, aquí 30. Y si nos damos cuenta, fue un triángulo equilátero que yo lo tomé y lo partí por la mitad. A este lado le pondremos A, que será el lado que se opone al de 90. El lado que se opone al de 30 será la mitad de A, pues lo partí en 2. Y el lado que nos falta, que es el otro cateto, será la altura del triángulo equilátero completo, que es a medio raíz de 3. Por lo tanto, si me dicen, ya tengo el siguiente triángulo, y dice buscar los demás lados, yo diría, ¿cómo puedo buscar los otros lados si tengo solamente un dato? Pero sé que es medio equilátero. Por lo tanto, sé que el que se opone al de 90 es A. Como este vale 60, este valdrá 30. El que se opone al de 30 será A medios, por lo tanto será 5 centímetros. Y el que se opone al de 60 será A medio raíz de 3, por lo tanto será 5 raíz de 3 centímetros. Y así podemos jugar con las letras de acuerdo al lado que nos den, siempre identificando lo opuesto. El que se opone al de 90 será A, el que se opone al de 30 será A medios y el que se opone al de 60 será A medios raíz de 3. Y el otro triángulo especial será el triángulo rectángulo isósceles. Entonces pondremos triángulo rectángulo isósceles. Como su nombre lo dice, es un triángulo rectángulo que, como es isósceles, tendrá dos lados iguales que por lógica serán los catetos, que cada uno tendrá un ángulo de 45 grados asociados. ¿Qué nos dice este triángulo? Que si este lado vale A,
Obviamente el otro cateto también va a valer A, porque son iguales, porque se oponen al mismo ángulo. Y la hipotenusa será A raíz de 2. Ejemplo, si nos dan este triángulo, nos dicen eso. Digo, chuta, me falta un dato para poder hacer Pitágoras, pero no, porque sé que ese vale 45, por lo tanto ese también vale 45. Por lo tanto, ángulos iguales, lado opuesto iguales. 3 centímetros y 3 centímetros que serían los catetos. Y la hipotenusa sería 3 raíz de 2 centímetros, o bien ustedes pueden hacerla por Pitágoras, que sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Este es un resumen de lo que es teorema de Pitágoras. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por visitar mis videos.